Hola, bienvenidos a este nuevo video donde vamos a culminar con la solución de un problema utilizando la técnica de programación lineal. Cuando les menciono que vamos a culminar es porque ya la primera parte, la que la podemos visualizar en un video cuyo enlace está en la parte inferior, planteamos este problema. Entonces, comencemos. Para la solución de este problema vamos a utilizar el método gráfico. Entonces, recordemos en qué consiste el problema. Teníamos disponible un terreno para sembrar hortalizas y teníamos dos opciones de siembra. Eran la cebolla y la papa. Aquí en la tabla podíamos observar los diferentes datos para cada uno de las hortalizas, ¿verdad? Cuánto producían en toneladas por hectárea, cuál era el beneficio de la venta en dólares por kilo, cuáles eran los recursos necesarios para sembrar estas hortalizas, ¿verdad? Agua, abono, mano de obra y equipo, los cuales también teníamos su disponibilidad, ¿verdad? Recordemos que los recursos normalmente van a ser limitados. Entonces, estas van a ser las limitaciones de cada uno de los recursos. Y además nos planteaban que debíamos producir por lo menos 1000 toneladas de cada una de las hortalizas. Entonces, en base a eso, ya habíamos planteado los aspectos requeridos para resolver este problema. Uno era cuáles eran las variables. Las variables son lo que nosotros, ¿verdad?, podemos variar. Por ejemplo, aquí nosotros podemos decir que si disponemos de 150 hectáreas para sembrar, entonces podemos dedicarlas todas a sembrar cebolla o todas a sembrar papa. O podemos 75 y 75 hectáreas para cada una de las hortalizas, ¿verdad? Podemos variar la cantidad de hectáreas para cada una de las hortalizas. Pero algo que nosotros estamos buscando es optimizar el beneficio, obtener el máximo beneficio. Y entonces, nosotros para eso nos vamos a apoyar en la técnica de programación lineal, ¿verdad? Entonces ya definía las variables donde vamos a llamar X las hectáreas dedicadas a la siembra de cebolla y Y las hectáreas dedicadas a la siembra de papa. Entonces, planteamos las restricciones, ¿no? Si queremos ver o si quieren conocer más el detalle de dónde salen las restricciones, les reitero, visualicen el video donde está la primera parte del problema, cuyo enlace está en la parte inferior. Entonces, fíjense, una de las restricciones es las hectáreas. Nosotros tenemos una limitación que son 150 hectáreas disponibles. No podemos sembrar más de 150 hectáreas, pero sí podemos sembrar menos, ¿verdad? También otra sería el agua, donde tenemos una limitación que son 9 millones de litros. Entonces, esto es el agua que se requeriría para la siembra de la cebolla, mientras que los 75.000 litros por hectárea por Y, que son las cantidades de hectáreas, me da el agua requerida para la siembra de la papa. Y así vamos con cada una de las restricciones. El abono, ¿verdad?, que no puede superar los 120.000 kilogramos porque esa es nuestra disponibilidad. La mano de obra, que no puede superar los 3.200 horas hombre porque esa es nuestra disponibilidad. Y el equipo, que no puede superar 1.600 horas de equipo porque esa es la disponibilidad. Y además de esas restricciones de recursos, tenemos otro tipo de restricciones. Recuerden que nos decían que debemos cultivar por lo menos 1.000 toneladas de cebolla. Es decir, cada hectárea produce 50 toneladas, lo multiplicamos por la cantidad de hectáreas que dedicaríamos a la siembra de la cebolla, y eso tiene que ser por lo menos 1.000, ¿verdad? Tiene que ser mayor o igual a 1.000. Y lo mismo sucede con la papa. Ella produce 25 toneladas por hectárea, lo multiplicamos por Y, que es la variable que nos va a indicar cuántas hectáreas vamos a dedicar a la papa, y eso tiene que ser igual o superior a las 1.000 toneladas. Y las dos últimas restricciones se refieren a que las
variables no pueden ser negativas, ¿verdad? ¿Por qué? No tiene sentido de que nosotros hablemos que vamos a sembrar menos 50 hectáreas de cebolla. Podemos sembrar 100, 150 hectáreas de cebolla. Podemos no sembrar ninguna hectárea de cebolla, pero sembrar menos 50 hectáreas de cebolla no tiene ningún sentido, ¿verdad? Entonces aquí nosotros ponemos que X tiene que ser mayor que 0, ¿verdad? Y Y, que representa las hectáreas dedicadas a la papa, tiene que ser también mayor o igual a 0. Ok, entonces con esas 9 restricciones vamos ahorita a plantearlas en el gráfico. ¿Ok? Entonces comencemos. La aplicación que estamos usando es geogebra.org, ¿verdad? Es las clases. También en la parte inferior les dejo el enlace de esta aplicación que es gratuita y la podemos usar online o inclusive la podemos descargar en nuestro equipo. La primera restricción se refiere a las hectáreas. Entonces, identifiquémosla. La HA sería que las hectáreas de la cebolla más la de las papas y hay que ser menor o igual que 150. Entonces, fíjense, ya aquí nos aparece el gráfico y qué significa un área sombreada y un área no sombreada. El área sombreada representa todos los puntos que cumplen con esa inecuación, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos el punto 50-50. Entonces, si nosotros sumamos 50 más 50, eso nos da 100, es menor que 150, nos cumple. Entonces, aquí tenemos este punto, ¿verdad? El punto 100-100. 100 más 100 es mayor que 150, no cumple. Entonces, el área sombreada son todos los puntos que cumplen con esta restricción. El área no sombreada son los puntos que no cumplen con esa restricción, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a plantear las 9 restricciones, vamos a ver las 9 áreas que cumplen con cada una de las restricciones y después vamos a delimitar el área que cumple con todas, ¿verdad? Porque para solucionar el problema es necesario que cumpla con todas las restricciones, todas y cada una. No es que la mayoría, no es que todas menos una, no, absolutamente con todas. ¿Ok? Entonces ya tenemos la primera restricción y lo vemos gráficamente. La segunda sería la referida al agua, ¿verdad? Entonces aquí nos dice que 50.000 por X, que es la cantidad de hectáreas que vamos a dedicar a la siembra de la cebolla, que no sabemos cuántos son. Eso es un dato que vamos, o un resultado que vamos a obtener cuando solucionemos el problema, ¿verdad? Más las 75.000 por la cantidad de hectáreas dedicadas a la siembra de la papa. Eso tiene que ser menor o igual que 9 millones. ¿Okay? Entonces ahí tenemos la segunda restricción. No lo voy a borrar, sino simplemente a dejar de visualizar la primera para ver esta más claramente. Si nosotros aquí no lo vamos a hacer, pero entonces también multiplicamos esto, ¿verdad? El punto 50-50, por ejemplo, 50 por 50.000 más 75.000 por 50, eso nos da menos de 9 millones. ¿Okay? Entonces, todos estos puntos me van a cumplir con esta restricción. Piense que no, son exactamente iguales. Hay puntos, por ejemplo, en esta área, son puntos que cumplen con la restricción de las hectáreas, pero no cumplen con la del agua. ¿Okay? Por ejemplo, así como en esta área, cumplen con la restricción del agua, pero no cumplen con la restricción de las hectáreas. ¿Okay? Entonces, sí, continuemos. Abono. El abono sería 900X, ¿verdad? Más 450Y. Eso tiene que ser menor a 100
20.000. ¿Ok? Fíjense la diferencia. ¿Ok? Entonces, en esta área cumple con el abono, ¿verdad? Pero no cumple con el agua. Esta área que está aquí cumple con el agua, pero no cumple con el abono. ¿Ok? Entonces vamos con la otra. Mano de obra. Entonces serían 20x más 25y. Eso tiene que ser menor que las horas hombre disponibles. Ahí tenemos la cuarta restricción. Vamos con la quinta. Equipo. Aquí tenemos que 12x más 10y tiene que ser menor a las 1.600 horas de equipo que tenemos disponibles. ¿Okay? Es A con la sexta, voy a llamarla solamente CE, ¿verdad? Que se refiere a la cebolla, a la producción de cebolla. Entonces, 50 toneladas que produce por hectárea, por la cantidad de hectáreas, tiene que ser superior, fíjense que ahora es mayor o igual que 1.000 toneladas. Entonces, aquí la tenemos, ¿verdad? Todos los puntos que están aquí en la zona sombreada cumplen con eso. 50x es mayor que 1.000. Vamos ahora entonces con la papa. Entonces nos dice que 25y tiene que ser superior a 1.000. ¿Okay? Entonces fíjense, aquí tenemos que por debajo de 40 hectáreas dedicadas a la papa, no vamos a poder alcanzar la producción de 1.000. Y por debajo de 20 hectáreas dedicadas a la cebolla, no vamos a alcanzar la producción de 1.000. Entonces, la zona que cumpliría con las dos, cebolla y papa, más de 1.000 toneladas, es esta que está aquí. ¿Verdad? Pero recordemos que debe cumplir con todas y cada una de las restricciones. Ahí van 7, vamos con las dos últimas. ¿Verdad? Entonces, donde nos dice que X tiene que ser mayor que 0. ¿Okay? Fíjense que está sombreado, X mayor que 0 está sombreado, pero X negativo no está sombreado. Y por el otro lado tenemos que Y tiene que ser mayor que 0. Igualmente está sombreado todos los Y positivos, pero en la parte negativa no está sombreado. ¿Okay? Entonces ahora ahí tenemos planteadas todas las restricciones. ¿Okay? Entonces aquí visualizar cuál es el área que cumple con todas las restricciones no es fácil aquí de esta manera, ¿verdad? Entonces vamos a hacer algo que sería, vamos a intersectar las 9 restricciones para que nos quede claramente el área definida que cumple con todas y cada una. Entonces, para eso, ¿qué haríamos? Vamos a decir que HA, ¿verdad? Que es la que cumple con las hectáreas que son menores de 150. Aquí vamos a utilizar, ¿verdad? Fíjense aquí, le damos y conseguimos a este sombrerito, ¿verdad? Como lo describen algunos, como el techito. Entonces eso representa I. Entonces las hectáreas I intersectado con el agua, ¿verdad? Fíjense aquí ya me está saliendo, esta región cumple con las dos, hectáreas y agua. Y abono, ya esa me está cumpliendo con las 3. Y mano de obra, me cumple con las 4. Y equipo, me cumple con las 5. Y CE
me cumple con estas 6. A me cumple con 7. Me faltaría A, que representa que sea positivo las hectáreas para la cebolla. Y la última que sería B, que representa lo positivo de las hectáreas de papa. Entonces, le damos aquí Enter, vamos a quitar esto de aquí. Y fíjense, ahí tenemos la región que cumple con todas y cada una de las 9 restricciones. ¿Ah? Entonces, eso lo podemos llamar, ¿verdad? Es toda esta región, la de soluciones factibles. ¿Por qué soluciones factibles? Porque cualquier punto que nosotros consigamos ahí nos va a cumplir con las 9 restricciones y nos va a dar un beneficio. Ahora, ¿ese beneficio es el máximo? No, de todos estos puntos, ese beneficio no es el máximo. Eso lo tenemos que determinar, ¿verdad? Entonces, fíjense, aquí ya tenemos esta región que cumple con las 9 restricciones y que nos da un beneficio. Ahora lo que vamos a buscar es ese beneficio máximo. ¿Ok? Entonces, fíjense, me disculpan que sea muy reiterativo con esto, pero en el video previo, cuyo enlace está en la parte inferior, podemos ver cómo planteamos la función objetivo, que es la función en donde vamos a calcular el beneficio. Entonces aquí simplemente yo la voy a copiar, ¿verdad? Entonces el beneficio, ¿qué sería? El beneficio que tenemos por el ingreso de las ventas de cebolla más el beneficio por las ventas de papa. ¿Ok? Entonces, ¿qué sería lo de las ventas de cebolla? Si yo llego y produzco 50 toneladas por hectárea y el beneficio es de $0.50, ¿verdad? Por cada kilo de cebolla que yo venda. Y eso vamos a multiplicarlo por 1000, ¿verdad? Porque estamos hablando ese toneladas y kilos para llevarlo a la misma unidad de toneladas, ¿verdad? Y eso lo multiplico por X, que son las hectáreas que voy a dedicar a la venta de cebolla. Entonces, ese valor que me da ahí es el beneficio por la venta de la cebolla. Entonces, vamos a sumarle el beneficio por la venta de la papa. 25 toneladas por hectárea que produce, 20 centavos de dólar por cada kilo de papa, por el 1000, ¿verdad? Para tener las mismas unidades, ¿verdad? Todo eso expresado en toneladas, y por Y, que son las hectáreas dedicadas a eso. Entonces, ahí tenemos ya la función, ¿verdad? Tenemos esas dos incógnitas, X y Y, cuántas hectáreas vamos a dedicar a cada uno. Y eso nos daría el beneficio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Yo le voy a poner una cifra, un supuesto beneficio, y nos va a aparecer una recta. Vamos a poner que eso es igual a 2 millones. 2, 3, 1, 2, 3. Ahí está. Entonces, fíjense, ¿qué tenemos ahí? La recta de beneficio. Eso que nos representa cualquier punto que nosotros tengamos aquí nos va a dar un beneficio de 2 millones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, qué sé yo, este punto que está aquí, que sería 60 hectáreas dedicadas a la venta al cultivo de cebolla y 100 de papa, eso nos da un beneficio de 2 millones. Pero ¿qué sucede? 60 más 100 me sobrepasa las 150 toneladas que yo dispongo. Y por eso entonces fíjense que este punto está en una zona que no está intersecta a la zona de las soluciones factibles. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Ver
la intersección de la recta que representa un beneficio de 2 millones con la zona de soluciones factibles. Entonces, todos estos puntos que están aquí, por ejemplo, este que es el 70-50, me cumple con la zona de soluciones factibles, ¿verdad? Y tiene un beneficio de 2 millones. Ok, pero ese es el máximo beneficio. No, nosotros vamos a, ¿verdad? Esta recta nosotros la podemos desplazar y llevarla a una esquina de ese polígono, que en la esquina vamos a conseguir el máximo beneficio, ¿verdad? Fíjense que los puntos que hay dentro de la zona de soluciones factibles son infinitos, pero afortunadamente el, el punto donde vamos a obtener el máximo beneficio es uno de los vértices. ¿Ok? Entonces, aquí en nuestro caso, ¿verdad? Vamos a ir desplazando la recta que representa el beneficio y vamos a ver cuando esta recta corta a la zona de soluciones factibles en un punto donde ya el beneficio no puede ser mayor porque se sale de la zona de soluciones factibles, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a rodar esto un poquito más hacia acá. Entonces, fíjense, aquí que habíamos puesto 2 millones, vamos a poner ahora 2 millones y medio. ¿Ok? Fíjense cómo se desplazó. Se corrió paralelamente y ya estamos acercándonos a este vértice. ¿Ok? Entonces, todos los puntos que están sobre la línea, su beneficio es 2 millones y medio. O sea que si nosotros aquí combinamos esta cantidad de, de hectáreas dedicadas a la cebolla con esta de hectáreas dedicadas a la venta de papa, vamos a tener un beneficio de 2 millones y medio. Ah, pero todavía lo podemos desplazar un poco más hacia la derecha. Entonces, en vez de 2 millones y medio, vamos a poner aquí un beneficio de 2 millones 700 mil. Fíjense, va a estar pasando en el vértice. Entonces, todos los puntos que están sobre esta recta, su beneficio es 2 millones 700 mil. Ah, y entonces aquí me está tocando este vértice. O sea, este punto que está aquí, que sería 100 hectáreas dedicadas a la producción de cebolla, más 40 hectáreas dedicadas a la producción de papas, me da un beneficio de 2 millones 700 mil. ¿Podemos aumentar el beneficio? Ah, pero ya como esto se va a desplazar a la derecha, ya entonces no va a cortar ningún punto que cumpla con las 9 restricciones. Entonces, ese va a ser el máximo beneficio. 2 millones 700. ¿Ah? Si nosotros subimos esto aquí un poco, vemos, ¿verdad? 100 hectáreas dedicadas a la venta a la cultivo y venta de cebolla y 40 dedicadas al cultivo y venta de las papas. Y nos da ese beneficio máximo de 2 millones 700 mil. ¿Ok? Entonces, ahí estamos contestando las preguntas que nos habían planteado. ¿Cuánto debemos cultivar de cada uno de las hortalizas? A 100 hectáreas de cebolla, 40 hectáreas de papa. ¿Okay? Y eso nos da el máximo beneficio de 2 millones 700 mil. Entonces, fíjense, ya respondimos las preguntas. Pero aquí hay una inquietud y que eso es algo así de las virtudes que tiene esta técnica, donde nosotros podemos hacernos otras preguntas. Por ejemplo, se me ocurre, si nosotros tenemos 150 hectáreas disponibles, ¿por qué solamente estamos usando 140? Pareciera lógico que si yo utilizo más hectáreas, pues más beneficios voy a obtener. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, fíjense, recordemos que esta es la zona que nos representa las soluciones factibles. Entonces, este punto que está aquí, ¿quién lo está generando? Fíjense, por aquí tenemos que tenemos la producción de papa, que es de las 40 hectáreas hacia arriba.
sea que menos de 40 hectáreas no podemos sembrar de papa porque si no, no cumplimos con la restricción de producir por lo menos 1.000 toneladas. ¿Ok? Entonces, ¿ok? Pero no, nosotros queremos más. Entonces, ¿qué es lo que nos corta ese punto por la parte superior? Entonces, fíjense, aquí tenemos, nosotros podemos hacerlo, vamos a decir, buscando uno por uno, pero ya, como lo sé, fíjense el equipo. Nosotros aquí estamos usando el equipo a el máximo. Fíjense que esta línea es la que limita la disponibilidad de equipo y es la línea que me corta esa zona de soluciones factibles. ¿Qué quiere decir eso? Que yo estoy usando las 1.600 horas disponibles de equipo. Entonces, si yo quisiera sembrar más, ¿verdad? Esas 10 hectáreas que tengo disponibles ahí, ¿qué debería hacer? Algo que debería hacer es aumentar las horas disponibles de equipo, ¿verdad? Porque ahorita con las 1.600 estoy limitado. Si yo le pusiera, para que veamos alguna de las virtudes, después tendremos otro video donde le sacamos más provecho a eso. Vamos a suponer que en vez de 1.600 tenemos 1.700 disponibles. ¿Se dieron cuenta? Nos cambió la zona de disponibilidad, de la zona de soluciones factibles, ¿verdad? Porque ahora ya no está limitando el equipo esa zona. ¿Okay? Pero ya con eso lo veremos en otro video. ¿Verdad? Aquí estamos entonces consiguiendo la solución final. ¿Verdad? Tenemos que vamos a sembrar 100 hectáreas de cebolla, 40 hectáreas de papa y vamos a obtener un beneficio de 2.700.000 dólares. ¿Verdad? Entonces ahí maximizamos el beneficio, optimizamos. Y todo fue utilizando la técnica de programación lineal y en este caso el método gráfico. ¿Okay? Entonces, como este problema lo vamos a resolver con 3 métodos diferentes, cuyos enlaces lo vamos a conseguir o lo tenemos en la parte inferior, entonces les recomiendo que comparen los resultados. Pues en principio deberían ser los mismos, no tendríamos por qué tener resultados diferentes. ¿Okay? Entonces son 3 métodos para resolver este problema, los que vamos a visualizar. Y este es uno de ellos, el método gráfico. Una gran limitación que tiene el método gráfico es de que solamente podemos utilizarlo con 2 variables. Aquí en este caso las variables eran las hectáreas dedicadas a la siembra de cebolla y las hectáreas dedicadas a la siembra de papa. 2 variables. Si nosotros tenemos una tercera hortaliza como opción de siembra, ya este método no lo pudiéramos usar. Esa es una gran limitación. Pero una gran ventaja es que, fíjense, podemos verlo gráficamente y entonces vemos esa zona de soluciones factibles, cómo se puede alterar porque alteremos algún otro factor. ¿Okay? Entonces, bueno, espero que con esto estén satisfechas sus expectativas y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.